Hola, ¿cómo están? Día. ¿Se me escucha bien? Buen día, licenciado. Sí, se le ¿Cómo escucha. está? Excelente, gracias. A ver, vamos a comenzar, por favor, con nuestra lectura que tenemos para revisarla el día de hoy, la de Osvaldo Nina, de los microdeterminantes de las tasas de interés. Voy a proyectar, razón de que se pueda ver la misma. A ver, no sé por qué no estoy. No se ve nada todavía, ¿no? No sé por qué no me está permitiendo compartir. Ya, a ver, abriremos nuevamente. ¿Se logra ver? Me confirman, por favor. Ahora sí, licenciado. Ahora sí, ¿no? ¿Qué dice? Los determinantes microeconómicos de la tasa de interés. Un documento desarrollado por el profesor Osvaldo Mina. Por ahí tengo algunas manitos levantadas. A ver, tengo registro de Diego, Lisette. Tal vez podemos ir en ese orden inicial. Hoy hay más. A ver, tengo Diego, Lisette, Diana y Aileen por ahora, ¿no? Y después voy a hacer algunas consultas puntuales. A ver, apunto nuevamente, ¿no? Tengo Diego, Lisette, Diana, Aileen. Ya, iremos en ese orden, por favor. Diego, por favor, lo que guste comentarnos sobre la lectura. Adelante, lo escuchamos. Sí, buenos días, ¿Cómo está? doctor. Y buenos días, compañeros. Bueno, yo quería comentar un poco, ¿no?, sobre la lectura que ha realizado en este paper Osvaldo Nina.
Resaltando, ¿no? Que las altas tasas de interés son uno de los problemas más pertinaces en nuestra realidad económica, así es como describe. Y es llamativo, ¿no? El hecho de que estas mantengan un nivel alto, estándares internacionales. También habla de que existiría una relación, ¿no?, entre los determinantes de materia microeconómica en la tasa de interés con variables financieras en el sector bancario. Se destacan características como la información imperfecta dentro del mercado de crédito. Por ejemplo, cuando el prestamista no tiene o no logra detectar a los prestatarios con una alta o baja probabilidad de incumplimiento. Sí, Y para determinar esto, aplica mecanismos como clasificadores de riesgos, pero no como una variable de equilibrio en el mercado de créditos, como ser la tasa de interés. También aclara la posibilidad de que la permanencia de altas tasas de interés se pueden deber a la no diversificación y no competitividad de los mercados financieros. Posteriormente, se detalla, ¿no?, la influencia que tiene el marco legal del sistema bancario durante el periodo analizado, con la promulgación de varios decretos, al igual que la estructura misma del sistema bancario, destacando una liberación del mercado crediticio en 1986. También podría resaltar, ¿no?, que se hace una diferencia de los efectos en la tasa de interés activa y pasiva, siendo en esta primera la mora, el patrimonio y las tasas pasivas. Y dentro de las pasivas se denotan a la tasa LIBOR, la solvencia y la liquidez. Bueno, eso es lo que podría comentar, doctor. muchas gracias, Diego. Es un buen apunte. Lisette, ¿gusta complementar algo más? Sí, licenciado, buen día. ¿Cómo está? Bueno, como mi compañero ya lo ha mencionado, ¿no? Es las altas tasas de interés es un problema, ¿no?, que se viene dando hace mucho tiempo ya aquí en Bolivia y también a nivel latinoamericano y mayormente en los países en desarrollo. Y también nos habla mucho sobre lo que es la liberación o la libertad financiera, que esto en los países en desarrollo puede traer resultados negativos, y algo que destacan ahí es que en estos mercados financieros o de crédito en sí tenemos que Sí, hay dos fallas, ¿no? Las imperfecciones de mercado y la falta de información. Y lo quieren relacionar este documento con algo no tan macroeconómico, sino más microeconómico, y darnos un punto de vista distinto, ¿no? Entonces nos hablan, por ejemplo, sobre la competencia del marco legal, la estructura del mercado, los efectos de la tasa de interés, y también nos explica que o tratan de analizarnos si el mercado de crédito va a ser igual a otro mercado de bienes y servicios. Y este se dice que no, porque en este nunca se va a dar un equilibrio. Y además que la tasa de interés va a estar determinada por la oferta y también por la demanda de títulos financieros, ¿no? Entonces ahí es donde varios autores empiezan a hacer una crítica y dice que siempre va a haber, por ejemplo, una disyuntiva, ¿no? Va a haber más una desconfianza, es por eso que no son iguales. Cuando vamos a dar, por ejemplo, un préstamo, no sabemos si van a cumplir o no el que se presta, ¿no?, la persona. Entonces se va a hacer, se tiene que hacer ciertos análisis o sí, un cierto análisis a esa persona al que vamos a prestar, y eso puede incluso incluir un gasto, ¿no?, para nosotros, y eso va a hacer también que las tasas de interés aumenten. Entonces, también nos hablan sobre los mecanismos que van a utilizar, por ejemplo, las garantías, entre otros, y va a haber mecanismos tanto directos como la tasa de interés y no, los mecanismos indirectos como la tasa de interés y los mecanismos directos, ¿no? Por ejemplo, la garantía, porque dicen que muchos bancos hace tiempo habían cerrado porque no se les han prestado dinero y no han podido devolverles ese dinero, ¿no? Entonces es algo que les había afectado. También nos habla por ejemplo, aquí en Bolivia, cómo se estaba dando, ¿no?, el sistema bancario de Bolivia, sí, que había estado conformado por cuántos bancos en 1992, y por ejemplo nos dice que eran 15 privados, 4 extranjeros. También nos va hablando un poco más sobre los decretos que se habían dado, las normas legales y, como mencionaba también mi compañero, las tasas pasivas que tratan de
de analizarlo más, ¿no? De manera econométrica también y estadística, y nos hablan de las variables microeconómicas de las tasas pasivas que las determinan serían la liquidez, la solvencia, por ejemplo, la tasa LIBOR también, y esto se va analizando desde un periodo del 86 al 92. Y las tasas activas sería, por ejemplo, los gastos, la liquidez, el patrimonio, ¿no? Y las tasas de interés pasivas. Y eso, licenciado, también se va viendo las correlaciones, se hace un test de Sí, Granger y eso puedo comentar. muchas gracias, Lisette. En relación de lo que decía Lisette y también Diego, he hecho una preguntita por ahí que estoy viendo, están respondiendo y agradezco las respuestas, las vamos a leer en un momentito, que vincula el tema del riesgo moral y de la selección adversa, ¿no? En la lectura han debido detectar, habla de moral hazard, ¿no es cierto? Eh, Yo sé que Diego ha hablado del tema de los clasificadores de riesgo, Lisette también ha hablado algo del riesgo. Vamos a hablar de esto un poquito más al respecto, ¿no? Pero si pueden ir dando alguna acotación a razón de propiciar su participación, no solamente con micrófono abierto, sino tal vez puedan tener alguna intervención también por chat. Diana, ¿gusta acotar algo más? Buenos días. Sí, ¿Cómo está? licenciado. Por favor, auxílienos. Ok. Bueno, está bien. Em, bueno, entrando en el contexto, existen tasas altas de interés cuando existe alta liberación financiera. La parte que, bueno, ya se mencionó, pero podría resaltar, es que el autor indica que, bueno, cita Stiglitz en realidad, indica que Stiglitz dice que no es lo mismo un mercado de bienes a un mercado crediticio. Y creo que esta parte es muy importante, debido a que el mercado de créditos no es un intercambio que se realiza en un mismo tiempo, sino se paga más adelante, es algo más a futuro. Destacando la parte de tasa de interés con información imperfecta, nos indica de que existe falta de información, sí, en el mercado de créditos, y esto puede ocasionar problemas como el riesgo moral y selección adversa. El riesgo moral, más que todo, trata de que existe ciertos comportamientos por una de las partes, ya sea en este caso el prestamista o el prestatario, donde está buscando su beneficio, pero a costa de la otra persona. Eh, y los problemas de información imperfecta se representan en el mercado de créditos debido a que el banco usualmente tiene mayor información, pero indica en el texto que no puede saber con exactitud quiénes realmente no van a pagar. Sí. Entonces, por esta razón, implementa ciertos incentivos o medidas para reducir el riesgo. Sin embargo, hice un apunte en esta parte y es que, bueno, yo considero que sería también adecuado un análisis desde el punto de vista del prestatario, del cliente, dado que en nuestro contexto esta persona es, bueno, los prestatarios son medio aversos al banco, ¿no? No todos, pero siento que existe cierta aversión, porque siempre existen eso de los contratos y demás que firmamos y que son letras pequeñas. Entonces considero que ahí también podría haber una falta de información. También existe, bueno, también quisiera resaltar la idea de que el mercado de la oferta de crédito se relaciona directamente con el futuro. Entonces indica que existe
Otra parte que quisiera resaltar son las políticas de liberalización. Sí, Y cita las que se realizaron acá en Latinoamérica, que son a grandes rasgos la liberalización de tasa de interés, asignaciones cuantitativas, de crédito privado, privado y oficial, homogenización, regulación y control del sistema financiero. Otra parte que quisiera resaltar es que los modelos de equilibrio, como le explicaba hace un momento, fueron desarrollados para economías desarrolladas y no en desarrollo. sí, Por este motivo, no se puede llegar al equilibrio acá en Latinoamérica. Entonces, esto se debe a que las operaciones financieras están mayormente se podría decir, en manos de las entidades financieras, de los bancos. Por tal motivo, todo el mercado financiero no está bien diversificado y son competitivos y existe mayor probabilidad o de existencia de monopolios. Esto indica que se debe a elevados volúmenes de crédito de difícil recuperación en aquellas épocas, porque el análisis fue del 86 al 92. Emiten varios DPFs a corto plazo. También inexperiencia de los bancos en un mercado desregulado, ausencia de capitalización y falta de marco institucional. La parte que me parece muy interesante es del análisis que realizan, ¿no?, de los cuadros, donde toma en cuenta la tasa nominal de interés, activos líquidos, cartera en mora. En estos cuadros se puede notar, bueno, este cuadro fue realizado en dólares. Indica que la mejor utilización de los fondos captados por la banca privada, es decir, la tasa de interés nominal activa ha ido bajando porque ya se han ido utilizando mejor los fondos captados. Bueno, para no extenderme más, algunos apuntes que hice es que se podría llegar a una idea de que del 86 al 88 la rentabilidad neta fue baja en la mayor parte de los bancos. Que los ingresos financieros no cubrieron la totalidad de los gastos financieros administrativos, porque en este punto nos habla de que existen ciertas variables que afectan ¿cómo se dice?, al cálculo de las tasas de interés. Entonces, lo que me pareció interesante era que tome en cuenta incluso los gastos administrativos y demás. Y finalmente nos indica acerca de las correlaciones, porque realiza ciertas correlaciones con ciertas variables. Bueno, un pequeño ejemplo sería la tasa, para calcular la tasa de interés pasiva, el patrimonio, los activos líquidos y la tasa de interés activa tienen cierta correlación positiva. Por ejemplo, pero hay otros más de correlaciones que realiza para llegar a las tasas de interés. Pero ya en conclusión indica de que fue necesario realizar ciertas correlaciones para las tasas de interés con ciertas variables microeconómicas y no así macroeconómicas. Y estos reflejan costos como problemas de gestión de riesgos por los bancos y otros problemas. Y también indica que los factores microeconómicos son determinantes de esta tasa de interés, pero otros menos nítidamente, es decir, que aportan en menos proporción a todo este cálculo. Ese es mi aporte. Muchas gracias, Diana, es un gran aporte. A ver, no quiero dejar flotando la consulta que hacía del tema del riesgo moral y la selección adversa. Vamos a conversar un poquito más al respecto. Vamos a hablar un poco también de los datos que maneja Osvaldo Nina en su documento y de ahí paso la voz a Aileen. He visto que en chat me han dado unas respuestas bien interesantes, las estoy revisando, que me dicen, por ejemplo, Michelle me dice, no, del riesgo moral,
que el texto explica que afecta las valoraciones, puede monitorear, ya, está muy bien. Luego, Ramiro también me da, hay una explicación de riesgo moral y selección adversa. Nayeli también me da una explicación. Ya, a ver, para sintetizar todas estas argumentaciones, recuerden de sus cursos de microeconomía básica, tanto la selección adversa como el riesgo moral son problemas de información oculta, ¿no es cierto? Hay toda una teoría detrás. Uno puede citar al señor Michael Spence, que con su obra El mercado de los limones, como que va dando una cierta asimilación de la naturaleza humana, ¿no es cierto? Donde cuando uno habla de riesgo moral, está vinculando una acción oculta, que posiblemente en temas un poco más demostrativos, el cliente del sistema financiero debe mostrarse como alguien solvente, ¿no es cierto? No es que resulta que el mercado financiero está abierto hacia el público en general, sino que debe poder corroborar ciertos colaterales, cierta solvencia económica, a razón de ser una persona elegida, ¿no? Elegible. Y en relación a la selección adversa, es que a pesar de mostrar cierta información, de corroborarse esta información, todavía existe información oculta, ¿no es cierto? Entonces, lo que relaciona, tal vez no en este documento a plenitud, vamos a ver otra literatura, de que el desfase informacional entre la gente y la entidad hace que de pronto se pueda relacionar eventos indeseables en la asignación de recursos. En los años 90 ocurrió una situación muy compleja en el caso boliviano, donde al darse la liberalización financiera, la liberalización del mercado de crédito, los bancos privados no tenían exigencias o de pronto las colocaciones eran deliberadamente riesgosas. Y eso generó un desfase financiero bastante complejo, donde la quiebra de muchos bancos puso en riesgo al sector crediticio boliviano. Después de este episodio bastante complejo, los bancos ahora no prestan a cualquiera, ¿no es cierto? Los colaterales son mucho más complejos de sopesar. Verificar una central de riesgos que no existía antes, ahora es un procedimiento usual dentro de la banca comercial. Y de pronto generar ciertas ataduras, ciertas conexiones con los colaterales también son aspectos usuales en la banca comercial. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que cuando uno va a solicitar un préstamo, debe tener un patrimonio y el banco exige que exista una anotación preventiva o algún registro en derechos reales a razón de asegurarse que el préstamo eventualmente sea solventado, ¿no es cierto? Caso contrario, remate y todo lo más que acontece. Antes no existían estos mecanismos, ¿no es cierto? Y la forma de estos mecanismos en este clasificador de riesgo es un parámetro, pero existen muchos otros parámetros que también los vamos a analizar. Estoy obviando la participación de Aileen y ahorita le doy la palabra. Voy a hacer otra consultita por chat para propiciar a sus intervenciones. Aileen, ¿gusta acotar algo más? Sí, licenciada. Adelante, por favor, le escuchamos. Bueno, haciendo un repunte de lo que, no sé, a mí me ha parecido lo más importante, ha sido que
Tal vez algunos factores que determinan el alto nivel de interés en las tasas nacionales son los déficits en la cartera del sistema bancario, con volúmenes elevados. También son los depósitos a plazo fijo de muy corto plazo, el mal desempeño de los sistemas bancarios por la inexperiencia de los bancos en funcionamiento dentro del mercado que los regula, Sí, del mercado desregulado. También es los altos costos administrativos que han presentado los bancos y la ausencia de la capacitación e innovación tecnológica de algunos bancos que hasta ahora se ve. También haciendo un pequeño reapunte, de esto ya han hablado mis compañeros, del sistema, la estructura del sistema bancario boliviano, que se conforma a fines de 1992, sí, con 19 bancos, excluyendo el Banco Central de Bolivia, 15 bancos privados y 4 de bancas extranjeras, eh, que dieron créditos sin respaldar las informaciones que Morales nos acaba de señalar. sí. También las tasas equivalentes y las reales de interés, estas de las bancas privadas, que considera muy alta la elevación de la incertidumbre por las tasas, por las monedas nacionales y la moneda extranjera. En 1988, por ejemplo, 59% de todo el sistema bancario era en moneda extranjera y en 1992 era el 80%. Y eso sería, licenciado. También tal vez una pequeña conclusión que llega el texto al final que dice que las variables que explican las tasas de interés son la liquidez, la solvencia y la tasa LIBOR. Eso sería, licenciado. Le agradezco. Vamos a hablar en un ratito más, un poco más de la tasa LIBOR y algunos determinantes de las tasas de interés. Yo les hacía una consulta en chat, si pueden verla, por favor, que me puedan comentar algunas impresiones sobre la liberalización del mercado de crédito. Y me ha agradado, creo que era la intervención de Diana, que decía, se presume que una liberalización de un mercado de crédito debería vincular mercados financieros, incluyendo la parte bursátil, altamente desarrollados, donde la alta competitividad en las diferentes entidades bancarias puedan generar un escenario de autorregulación. En el caso de países subdesarrollados, esta situación no es factible porque, como han podido apreciar, la conformación de la estructura del sistema bancario de los 90s hablaba de pocos bancos privados, unos cuantos bancos internacionales que ya no existen y que eventualmente en estructura se convirtieron, y todavía uno puede hacer esa misma presunción, en una especie de oligopolio. ¿Qué es el oligopolio, no es cierto? Si uno asume la mirada monopólica, estamos dando cuenta de un poder de mercado acaparado por un empresario, ¿no es cierto? En este caso, la estructura oligopólica va a dar cuenta de un mercado crediticio acaparado por un conjunto de banca privada. Por tanto, en un escenario de una estructura oligopólica, es altamente cuestionable una liberalización crediticia, como en su momento se la manejaba, desregulada, porque está dando una libertad de acción, ¿no es cierto?, al empresario en desmedro del público en general. Y hasta ahora eso puede tener todavía ciertos vicios cuestionables. En su momento, una forma institucional de parar estos vicios comprendía lo que se llamó la superintendencia. La superintendencia era como que el policía de turno que buscaba
regular, intervenir ciertas acciones que estaban altamente desmedidas. Luego la superintendencia, todas las superintendencias dejaron de operar y hablamos de la ASFI, ¿no? Ahora la ASFI tiene una regulación de una característica, de una índole distinta a lo que es una superintendencia. Pero es un aspecto que también vamos a hablar un poco más extenso. Ahora, quiero abocarme a ver un poquito los datos, ¿ya? Sé que por ahí me hablaba, creo que Aileen habló del tema de las correlaciones. Y aquí estamos viendo una matriz de correlaciones. Esto es muy simple de corroborar, donde uno va verificando cuantías que están entre -1 y 1. Los signos negativos van relacionando relaciones inversas, los signos positivos relaciones directas, ¿no es cierto? Y por supuesto tenemos una matriz identidad donde la parte superior es igual a la parte inferior. Y uno puede lograr rescatar las cuantías más elevadas, estos 0,88, 0,80, con una vinculación prácticamente directa entre activos, en este caso, y posiblemente cartera, ¿no es cierto? Que son aspectos que siempre se los debe resaltar. Si nos vamos un poquito al modelo, el modelo está en la página 22. A ver, iremos al modelo. ¿Ya? Es un modelo bastante, perdón, ¿qué he hecho? Es un modelo bastante simple que trata de brindar una explicación. Ahí está el modelo, ¿no? A ver, leamos un poquito los determinantes de este modelo. Estamos relacionando entonces como variable dependiente. Perdón, esto no sé por qué se corta así. A la tasa nominal de interés pasiva en moneda extranjera y como covariantes a la tasa nominal activa, la solvencia, la liquidez, la tasa LIBOR a 90 días, la cartera en mora, los activos líquidos, el patrimonio, gastos administrativos, ingresos financieros y perturbaciones, ¿no es cierto? Disturbancia, dice en este caso. Y con eso hace un modelo regresional que no es muy complejo, ¿no es cierto? Son unas series de tiempo donde verifica con este Durbin-Watson la ausencia de estacionalidad de las series, ¿no es cierto? Y un R cuadrado bastante grande, digamos, de 0,87 y medidas de confiabilidad a nivel individual y conjunto que también hablan de un buen ajuste de este modelo, ¿no es cierto? Ya, esta especificación vamos a nosotros tratar de replicarla en sus elementos y verificar nuevos determinantes para comprender en datos con la actualidad, ¿no es cierto?, hacia 2022. En ello quisiera me comenten un poquitito, por favor, cómo les ha ido con sus datos de tasas de interés. ¿Lograron generarse una base de datos? ¿Alguien me puede comentar un poquito más al respecto? ¿Cómo les fue? ¿Les fue muy complejo? ¿Tienen alguna base de datos en Stata? Por ahí Edgar me está haciendo un comentario. Está excelente, estoy leyendo su comentario. Muy bien. ¿Cómo les fue con los datos de tasas de interés? Cuéntenme, por favor. Me gustaría que me refieran sus dificultades o si han tenido algo puntual en que pueda aportar para ver el tema de manejo de datos. Esta mañana rescataba la base de datos macroeconómica que se los había compartido antes para otra vez volver al manejo de datos y que vamos a hacer lo que hasta ahora hemos venido haciendo, ¿no? Es decir, ver el contraste empírico, ¿ya? ¿Me pueden contar un poquitito cómo les ha ido con los datos para que así podamos saber cómo puedo ayudarlos, por favor? Si han logrado, no han logrado, lo tienen, no lo tienen.
¿Tienen su base? ¿No tienen su base? Buenos días, licenciado. Cuénteme, por favor, ¿Oye? Nayeli, ¿cómo le fue? Bueno, licenciado, recabé información sobre tasas de interés activas y pasivas ¿Ya? mensualmente desde 2011 hasta 2022 en porcentajes. Fue algo dificultoso porque no estaba no estaba muy fácil de armar la base de datos, porque si bien había documentos desde 2001, si no estoy mal, estos no se expresaban en porcentajes, entonces estaban muchísimo más desagregados y no se podía hacer. Y traté de sacarlo en porcentajes en un promedio, pero no pude. Es por eso que solo obtuve datos desde 2011 hasta 2022, hasta el mes de septiembre. Ok. Esos son los aspectos que quiero que me comenten, por favor. Las dificultades que han tenido, si se ha podido, no se ha podido. Diana, tengo la mano levantada. Por favor, indíqueme qué otras dificultades ha tenido. Ok, licenciado. Bueno, yo obtuve las tasas de interés de referencia y por destino de crédito. Por destino de crédito obtuve desde el 2001, si no me equivoco. Sí, desde el 2001 mensual. Sin embargo, cambia desde el 2011 debido a que se aumentan las pymes, porque estas te dividen en moneda extranjera, nacional, moneda nacional con mantenimiento de valor y UFB. Sin embargo, cada una de estas se divide en comercial, consumo, vivienda, microcrédito. Sí. Hasta el 2010 y del 2011 aumenta las pymes. Entonces se agregó como que una columna más a cada columna, otra columna se agregó. Entonces ya aquí cambió un poco la base, pero traté de unirla. Sin embargo, obviamente desde el 2010 ya es completo con las pymes, pero hasta el 2010 no. Y de las tasas de referencia en moneda nacional, moneda con mantenimiento de valor, UFB y moneda extranjera, de estas había como que jalar de cada fila. Bueno, yo me basé en esto, sacando las que estaban propuestas cada mes, pero me basé en obtener las que estaban más próximas a los primeros días del mes, porque Excelente. estas eran semanales. Entonces me basé en esas. Obviamente existen desde el 2001, pero yo las realicé desde el 2009 hasta el 2021. Pero obviamente sí se puede hacer desde el 2001 hasta el 2009 y completar todo eso, licenciado. Gracias, Lee. No, excelente. Gracias a usted, Diana. Esos aspectos, por favor, son los que quiero que ustedes me relacionen. Al final del día, les voy a mostrar una base de datos de tasas de interés y cuáles son cierta cautela que se tiene para poder operar con los mismos. Pero está ok. Entonces, por favor, retomemos, como que vamos entrecortando la explicación de los datos, vamos a ir recordando lo que hemos visto hasta ahora y vamos a dar algunos pasos más. Por favor, me dicen si se está viendo mi pantalla. Voy a compartirles, quiero que abran la base de datos, de datos macroeconómicos que les he pasado esta mañana. Ya la tenían ustedes, solamente la he puesto en disposición para que podamos recapitular lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Entonces, por favor, me dicen si se está viendo pantalla y quisiera que ustedes puedan desde sus equipos abrir su base de datos en Stata. ¿Se está viendo? Me dicen, por favor. ¿Se logra ver? Sí, licenciado. Sí, Sí, Liz. Excelente, excelente, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer, por favor, volvemos sobre nuestro manejo de datos. Ahora vamos a introducir, vamos a ver tasas de interés, vamos a conectar los agregados monetarios con los agregados macroeconómicos. Entonces, vamos a hacer
aspectos más extensos, ¿ya? Entonces, como siempre, me voy a abrir un do file de cero. Ay, no sé por qué se está colgando. Está muy bien. Debe tener muchas ventanas abiertas. ¿Se logra ver el do file? ¿Se ve, no? Sí se ve, doctor. Ya, entonces voy a poner, hoy día es lunes 17 del 10 del 2022. Vamos a poner para que nos acordemos de economía 1. Vamos a recordar, a ver, voy a ponerle así ya, recordando los pasos para lograr un contraste empírico, ¿ok? Y teníamos paso 1. Ahora sí. Voy a ampliar esto un poquito más, creo que está muy chiquitito. Eso. Disculpe que lo haga así tan arcaico, pero no estoy con... Se puede leer mejor. Entonces decía un paso 1. Hacíamos también un paso 2, que me lo van a ir recordando ustedes, por favor. Un paso 3. Un paso 3. Creo que nos hemos quedado en el paso 2 y hemos ido a ver otras cosas, ¿no? Un paso 4. Ya, alguien auxílieme, por favor. ¿Qué era el paso 1? ¿Qué hacía con un paso 1? Realizaba un análisis gráfico. Eso. ¿Para qué era el análisis gráfico? ¿Cuál es la razón del análisis gráfico? Licenciado, era para ver las variables a lo largo del tiempo. Ver las variables a lo largo del tiempo. Y les decía algo más. Y lograr una historia económica de cada variable. Esto, por eso lo voy a poner entre paréntesis, todavía es de manera univariante, ¿ya? Ok. Ya, entonces, ¿cómo hago? Recapitulemos ese paso con cualquiera de las variables que tengamos ahí. Primeramente, debo establecer que esta es una base de datos, una serie de tiempo, ¿no es cierto? Para establecer una serie de tiempo, pongo tsset, pongo la variable de tiempo, en este caso, que es la variable t, y declaro que los datos sean anuales. Si fuera el caso, ¿no es cierto? Ya. Luego de eso, voy refiriendo. A ver, haremos esto primero. Ya me ha dicho, los datos van desde el 37 hasta el 2022. ¿Por qué va desde 1937? Porque resulta que tenemos una serie larga de inflación, ¿no es cierto? Pero nuestros datos, por ejemplo, de los demás agregados, generalmente están desde los 80. Vamos a ver un momentito, ¿no? Entonces digo tsset, puede ser, digamos, un ts report, para ver cómo se está comportando esto. Y me va a decir cuántas observaciones tenemos, cuándo empieza, cuándo acaba. Y un análisis gráfico es hacer un tsLine, digamos, de una variable cualquiera. A ver, veamos una variable. El PIB a precios corrientes, pensemos, ¿ya? Por poner una variable cualquiera. No es que ustedes pueden hacer esto, por favor, con cualquiera de las variables, y lo vamos a hacer también con nuestras variables de tasa de interés que vamos a analizar a continuación.
Entonces, ay, perdón, ¿qué estoy haciendo? Disculpe. Quería graficar la variable de interés. Ay, y ahí está desde 1980, ¿no? Entonces va a salir algo feíto. Ya, justamente por eso el TS report estaba bien, ¿no? Entonces, de pronto, tal vez debería poner esto. If t mayor o igual a 1980. ¿Ya? Y verifico. Y puedo tener una gráfica de la variable de interés, ¿no es cierto? Ya, esto no voy a extender más, lo hemos hablado, que uno puede verificar, digamos, momentos específicos, si uno puede hacer la graficación de lo mismo, acotando, digamos, ¿no? Y pongo and, digamos, verifico los 90s, digamos, y digo, digamos, menor a 1990. Y ahí verifico lo que pasa en 10 años. Y luego puedo verificar los 10 años consecutivos, es decir, desde el 90 al 2000. Y traer una historia para cada momento, ¿no es cierto? E ir enlazando las razones de por qué esa tendencia continuamente creciente. Y voy al siguiente momento, digamos, y hablo de los 2000 al 2010, por decir algo. Y finalmente, el último tramo, que venga, digamos, desde el mayor o igual a 2010, digamos, para ver hasta la fecha, hasta la actualidad, qué es lo que ocurre. Esto hasta 2025, debe ser alguna predicción, ¿no? Por ahí, ya, pero no importa. ¿Me están siguiendo? ¿Están haciendo lo mismo que yo estoy haciendo? ¿Lo están haciendo? ¿Estamos replicando lo que estoy haciendo juntos? Me encantaría que ustedes puedan hacer esto mismo, como que lo han hecho, con los agregados monetarios y lo que vamos a ver con nuestras tasas de interés. ¿Cierto? Se puede hacer exactamente lo mismo. Quiero un paso 2. ¿Quién me auxilia, por favor? ¿Qué hacía con un paso 2? Era el análisis Análisis de estadísticas básicas, ¿no es cierto? Ya. Entonces, así como tengo, voy a copiar esto ya, estas especificaciones por tramos, y de pronto pongo las mismas especificaciones, pero con el comando summarize. Y puedo ver estadísticas básicas, ¿no es cierto? Puedo ver su media, su desviación estándar. Perdón, estoy con una llamadita, discúlpenme un segundito ya, me están insistiendo bastante, debe ser algo importante. Permítanme un segundito, por favor. Disculpen, ¿me escuchan nuevamente? Guay. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, les
licenciado, se escucha. Sí, Ya, licenciado. excelente. Estamos entonces esto de los estadísticos básicos, ¿no? Y si quiero cierto detalle, pongo detail, ¿no es cierto? Y hago exactamente lo mismo. Y ahí puedo tener una ilustración de percentiles, suma ponderada, si fuera el caso. En este caso no hemos ponderado absolutamente nada. Una media, una desviación estándar, una varianza, una simetría y una kurtosis, ¿no es cierto? Y hemos explicado a grandes rasgos cuál la lectura que debería dar estos datos, ¿no? Puede hacer exactamente lo mismo por tramos de tiempo y solamente estoy cambiando el tslide por el summarize. Estoy cambiando el comando, ¿no? Entonces, hago correr todo eso y podría convertirlo esto en una tablita, ¿no? Y tengo, tengo mis estadísticas básicas por tramos, ¿no? Para los 80s, para los 90s, para los 2000, del 2010 en adelante. ¿Sí? ¿Me están siguiendo hasta ahí? ¿Estamos yendo juntos? Sí, licenciado. Excelente. Ya. Vámonos entonces a recordar que era un paso 3. ¿Qué decíamos que era un paso 3? Licenciado, Sí, por favor, ayúdeme. el paso 3 era analizar si la variable es estacionaria o no. En caso de que fuera estacionaria, habría que transformarlo. Ya. He hablado extenso, creo, del tema de estacionariedad. Por supuesto, este no es un curso de econometría, solamente recordando algunos elementos intuitivos. Decíamos que estacionariedad es cuando una serie, tal vez de manera visual, puede dar cuenta de una media que se muestra constante a lo largo de una tendencia y posiblemente una variabilidad, una desviación estándar que también muestre características expectables, sea relativamente constante, ¿no es cierto? Por el contrario, una serie no estacionaria va a vincular cierta trayectoria que puede ser aleatoria, sumamente variante, donde la no estacionariedad claramente va a mostrar series bastante serruchadas, ¿no es cierto? Series que muestren oscilaciones muy marcadas, muy pronunciadas. Ustedes que están pasando Econometría 2 deben haber visto una gran cantidad de pruebas para analizar raíz unitaria, ¿no es cierto? Y de esa forma verificar si existe o no estacionalidad en las series. De existir, la forma clara es hacer una primera diferencia. Si todavía persiste una segunda diferencia, ya ni hablarles de una tercera diferencia porque no se da el caso, ¿no es cierto? Generalmente logrando una primera diferencia se logra resolver el tema de la estacionariedad. Y esta una segunda diferencia puede ser lo razonable. Podemos hablar de test como lo hace un Durbin-Watson, como lo hace en el documento de Osvaldo Nina de hoy día. Podemos hablar de un Durbin-Watson no lo recomendaría de inicio porque solamente verificaría un proceso estacionario de orden 1, ¿no es cierto? Cuando requeriríamos procesos estacionarios de un orden superior. Entonces, una forma fácil, digamos, de verificar la estacionariedad tal vez es dando cuenta de un Dickey-Fuller aumentado, ¿no es cierto? ¿Cómo lo haría con el Stata? Pongo el comando Dickey-Fuller, pongo la serie que es de mi interés, ya, digamos, y verifico un número de rezagos relativamente razonable. Pensemos hacia unos 5 rezagos. Ya esto sí va
de 4 para abajo, razonable, ¿no es cierto? Incluso hay pruebas para ver el nivel óptimo de rezagos a verificar, pero solamente para el tema intuitivo, ya estoy verificando ese test que es bastante simple de relacionar. ¿Se ve el resultado? ¿Se logra ver en pantalla lo que les estoy mostrando del resultado? Sí, licenciada. Ya. ¿Están llevando esto en econometría 2 o estoy hablando de cosas muy disparatadas? ¿Alguien está llevando esto? ¿O no lo han visto todavía? Por favor, sincérenmelo para que vean una explicación intuitiva, ¿no? Y yo doy algunas cosas por sentada, cuando en realidad todavía no puede ser que no lo estén viendo. O lo vayan a ver un poquito más adelante. ¿Saben de qué trata este test? ¿El Leaky Fuel aumentado? No, doctor, todavía no hemos llevado. No, ¿Ya? No, ¿Nadie? Ya, yo voy a brindar una explicación intuitiva un poquito más adelante, solamente ahora voy a hacer modelos ARIMA, ya un poquito más. La siguiente clase voy a tratar de entrar a modelos ARIMA y con eso voy a explicar con mucha más precisión esta intuición. Por ahora vamos a mantenernos en la intuición. ¿Cuál es la lógica? El test de Key-Fuller aumentado va a dar cuenta de una distribución de la variable de interés en función de sus rezagos en el tiempo. La verificación es dar cuenta de un rango, digamos, entre menos 2.5 y 3.4. Y si los valores del test, del estadístico, por ejemplo, en este caso lo voy a pintar con azulito, están fuera de ese rango, en este caso lo está, podemos hablar de que no existe reacción unitaria y la serie es estacionaria, ¿no es cierto? Entonces, para el caso es una forma fácil de verificar la estacionalidad de la serie. Y si en el caso estuviera dentro del rango expectable, entre menos 2.5 y 3.4, entonces lo único que tendría que hacer inicialmente es sacar una primera diferencia. Pero les voy a mostrar cómo se hace eso, ¿ya? Por ahora solamente nos quedemos con la intuición de saber que esta variable es estacionaria, ¿no? No presenta raíz unitaria. Voy a volver sobre esto, ¿ya? No quiero dejar tan suelto ciertas explicaciones. Perdón, estoy escribiendo nuevamente. ¿Quiere el paso 4? Quiero un paso 4. ¿Qué hacía con un paso 4? ¿Hemos hecho ya el paso 4? ¿O no lo hemos hecho nunca? Por favor, ayúdenme recordando eso. Quiero un paso 4. Empezaremos por ahí. ¿Qué hacía un paso 4? Ayúdenme, por favor. Era verificar los ciclos. ¿Verificar, perdón? Verificar ciclos. Ya. Ciclicidad. ¿Ya? Verificar si las variables presentan oscilaciones, ¿no es cierto? Sabemos nosotros que teóricamente las variables macroeconómicas tienden a momentos de expansión, llegan a un pico y luego decrecen hasta un momento recesivo extremo, digamos, a una cima, y de esa cima otra vez vuelve a subir a otra cima, ¿no? Entonces, ahí se habla de un ciclo entre cima y cima, ¿no es cierto? Para verificar algún comportamiento a lo largo del tiempo. ¿Cuánto duran estos ciclos? Bueno, esto se tiene que verificar empíricamente, ¿no es cierto? Hay relaciones teóricas que varían entre los países. A nosotros nos interesa saber qué es lo que pasa en el caso boliviano. A ver, una forma operativa de ver ciclicidad es a través de filtros. Un filtro, por ejemplo, es el filtro de Hodrick y Prescott. ¿Han escuchado hablar del filtro de Hodrick y Prescott? Me lo sinceran, por favor. Me dicen, si no lo han escuchado nunca, no sabemos de qué está hablando y así yo lo explico mejor. ¿Han escuchado hablar del filtro de Hodrick y Prescott? Primera vez que estoy hablando algo que por primera vez ustedes lo están viendo. Yo no lo había ¿No? escuchado, licenciado. ¿Nadie? no, licenciado. Ya.
De todas formas, les he brindado amplia literatura al respecto, entonces el que guste revisar, el libro del señor Helmut Lukepold puede ser una buena referencia. El libro de Enders también puede dar una referencia importante, y para tópicos más avanzados, el libro que les he convertido de Hamilton, de series de tiempo, es el ideal, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver simplemente la parte otra vez intuitiva. No estamos en una materia de econometría, sino es economía monetaria, ¿no? Entonces lo que nos interesa del elemento operativo es lo que vamos a utilizar. A ver, hay dos formas. Voy a ir primero con la parte, con el enlatado. ¿Qué quiero decir con el enlatado? Ustedes saben que el stata, si yo pongo el comando ssc, va a descargar de la web algunos enlatados, ¿no? Y le digo, instale ese enlatado, y voy a descargar el enlatado Hodrick y Prescott. Perdón, creo que es con una S nomás. Prescott. Si me equivoco, va a ser clarito. Hodrick y Prescott, ¿ya? ¿Me están siguiendo? Si yo doy, hago correr ese comando, entonces, uy, qué chica. Lo que pasa, creo que ya lo tengo instalado. A ver, no estoy seguro. Sí, ya lo debo tener instalado, por eso es que está. Ahí está, ¿no? Sí, ya lo tenía instalado, por eso me está saliendo un error. Por favor, ustedes van a requerir instalarlo en sus máquinas seguramente. Además que he escrito mal, ¿no? Es install. Install Hodrick y Prescott. A ver, voy a hacerlo nuevamente. Ahí está, ¿no? Y lo está instalando, si no está instalado, y me dice que ya está instalado, ¿no? En sus equipos seguramente va a indicar que se está instalando, y va a dar un anuncio de decir, ya se ha instalado correctamente. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí, licenciado. ¿Sí? Excelente. Seguimos entonces. Perdón. El comando entonces va a ser H Prescott. Perdón, otra vez doble S. Prescott. Y pongo la variable de interés en la cual quiero verificar la ciclicidad. En este caso estoy viendo el PIB a precios constantes, precios corrientes de mi base, ¿no? Luego le digo, genéreme un prefijo, el que yo quiera, ¿no? El nombre de la variable que yo quiera. A ver, le llamaremos, no sé, ciclos prueba, ¿ya? Solamente por poner un nombre cualquiera. Pueden poner ustedes el nombre que ustedes gusten. Y luego pongo un elemento de suavización. Perdón, estoy escribiendo mal. Es un smooth. ¿Ya? Esto apúntenlo, por favor. Lo voy a poner aquí abajito. En sus apuntes, ¿ya? Si estamos tratando de datos trimestrales, esto es una relación teórica, ¿ya? Revisando muchas series temporales, es que se da estos factores de suavización. Y se recomienda, es una recomendación nada más, uno puede ajustar, y de hecho puede hacer como que un análisis de sensibilidad a diferentes factores de suavización, hacer como que un bootstrap y sacar diferentes distribuciones en función de los factores de suavización. Pero la recomendación es tener un factor de suavización para series trimestrales de 1600. Entonces, si es trimestral, voy a poner así ya, datos trimestrales, el factor de suavización debería ser de 1600. Ya, si estoy relacionando datos mensuales, el factor de suavización debería ser de 129.600. Y finalmente, si estoy relacionando datos anuales,
el factor de suavización debería ser de 6.25. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿qué pongo acá? Por lo que acabo de decir. Mis datos, ¿qué temporalidad tienen? ¿Son mensuales? No. Veamos. ¿Anuales, Vic? Son anuales, ¿no ven? Estoy poniendo la base de datos y ahí está, ¿no ven? Entonces son datos anuales. Son datos anuales, ¿sí? Pero ya tienen el apunte. Entonces, si son datos anuales, ¿qué debería poner aquí en el suavizador? ¿Qué valor pongo? 6.25. El de 6.25. Excelente. Ya. Por favor, miren, a ver, solamente para que se verifique esto. En mi lista de variables, si yo me voy a esta última variable, la última variable que tengo son estas dummies que he creado, creo que la última vez que trabajamos juntos. Esta D1 y esta D2 son dos dummies que generé en su momento, ¿no? Esas son las últimas dos variables. Entonces, si yo hago correr este comando, vean por favor en mi lista de variables que se han generado dos variables adicionales. ¿Se logra ver? ¿Logran ver estas dos variables que se han generado? Sí, Lic. Sí, ¿no es cierto? Ya, veamos cada una de estas, ¿ya? Por ejemplo, esta variable. Y voy a hacer un tsLine. Y decíamos este mayor a 1980. ¿Ya? Y veamos qué pasa. Uy, ¿qué pasó acá? tsLine, ciclos, guay, así de larga es. Es la variable que me he equivocado. Ah, ya sé que me he equivocado. If, ahora sí, perdón, mil disculpas. ¿Se logra ver? Y para que se entienda esto bien, voy a graficar la otra variable. ¿Ya? La otra variable que diferencia el nombre. Core SM, dice, ¿no? Core 1. ¿Dónde está el SM? Ahí está el SM, ¿no? Creo que es así la otra variable. ¿Se logra ver? ¿Logran apreciar lo que les estoy mostrando? Entonces, lo que he hecho ese filtro es generar dos variables auxiliares donde yo verifique la parte cíclica, el ciclo, y la parte tendencia. ¿Sí? ¿Se comprende lo que acabo de decirles? Si esta variable no fuese cíclica, entonces lo que ocurriría es que los dos gráficos serían exactamente los mismos. Pero en este caso hemos podido apreciar que cuando yo verifico el ciclo, doy cuenta de la serie oscilante, y cuando yo verifico la tendencia, separo el elemento que es continuamente creciente. Y eso puedo verificarlo por tramos, ¿no es cierto? Digamos, yo quiero verificar el ciclo a los últimos 10 años. Entonces pongo desde 2010, digamos. Y verifico el ciclo desde 2010. ¿Sí? Ya, a ver, otra forma más les voy a mostrar para que esto reafirme en concepto, ¿ya? Puedo poner directamente, aquí puedo aplicar muchos filtros, pero voy a poner el filtro que nos compete, que es el Hodrick y Prescott, por eso pongo HP, pongo la variable de interés, que en este caso es el PIB,
precios corrientes. Y luego pongo, perdón, daré igual. Voy a hacerlo así mejor. Ya. Nuevo nombre de variable. Digamos que se llame ciclo nomás, ¿ya? Ciclo. La variable de interés. Pongo el suavizador. Pongo el factor de suavización. Y especifico la variable tendencia, que en este caso se llame tendencia. ¿Ya va a correr? Y vean, por favor. ¡Ay, qué he hecho mal! Por aquí se me ha escapado una letra, ¿no? Perdón, disculpe. Ahora sí, otra vez. ¿Qué he hecho mal? A ver. Ahora sí. Ahora sí. Entonces vean cómo se han generado las dos variables acá. La variable de ciclo y la variable de tendencia. Y me da de hecho la etiqueta, ¿no? Me dice el componente cíclico utilizando el filtro Hodgkin-Prescott y el componente tendencial utilizando el filtro Hodgkin-Prescott. ¿Me están siguiendo? ¿Me han seguido lo que les estoy mostrando hasta ahora? Licenciado, Sí, adelante, por una favor, le escucho. consulta, por favor. Adelante, por favor, le escucho. Ok, en la parte de, dice TER, HP ciclo, ¿verdad? ¿En qué parte, disculpe? Es que ahorita cambió, licenciado, decía TR, HP ciclo en vez de TS filter. A ver, me estoy perdiendo. Voy a ampliar esto, Pero ¿ya? ese, ¿En el do file? sí, ¿En qué línea? sí, ¿En la licenciado. 38? En la 38, sí. Ahorita cambió justo, licenciado. Ya, he corregido. Por eso no sabía cuál copiar. Perdón, para que no quede dudas, me estoy yendo al WhatsApp. Guay, esto está muy lento. Y en el WhatsApp le estoy enviando el código fuente, ¿sí? Me dicen si les ha llegado. ¿Les ha llegado? Ya Sí, llegó, licenciado. ¿Lo tienen? Excelente. Entonces, por favor, quisiera para el día miércoles que ustedes puedan replicar esto que hemos hecho, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, pero con una variable macroeconómica cualquier cualquier otra. De hecho, sería incluso mejor con nuestros agregados, ¿no? Con nuestros M1, M2, M3, M4, los primas, o con nuestras nuevas variables, nuestras tasas de interés. Esto debería ser posible de realizar con cualquier variable que sea serie de tiempo, ¿sí? Me interesa también, por favor, dejo de compartir un segundito, que puedan leer, les he pasado un artículo de prensa que vincula el tema de la banca central digital, ¿no es cierto? El tema de cierta mirada digital. ¿Les ha llegado el artículo? ¿Lo tienen? De página 7 creo, ¿verdad, licenciado? Sí, 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 que dice moneda digital de los bancos centrales. Es un artículo cortito. Ese, por favor, quisiera que lean para el día miércoles y conversamos más al respecto. ¿Están de acuerdo? Está bien, doctor. Excelente.
Nos vemos el miércoles entonces. Hasta el miércoles, Muchas doctor. gracias, Muchas gracias. licenciado. Gracias a ustedes. Gracias por su También. tiempo. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, Vic, muchas gracias. Gracias a ustedes.